Saludos y muchas gracias por conectarse a Salud al Día con Pama, hablando con los expertos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la pandemia. Tema nuevo, ¿verdad? Pero estoy seguro que vamos a aprender muchísimo con el doctor que hemos invitado a esta reunión el día de hoy, que es el doctor Aníbal Maldonado. Él es infectólogo y está en cualquier momento uniéndose a nosotros aquí a la conversación. El doctor Aníbal Maldonado es puertorriqueño, tiene 4 niños, está casado hace creo que 24 o 25 años, vi que estaba celebrando no hace mucho. Y él es infectólogo hace 14 años y hace 14 años que también vive aquí en la Florida Central. Estoy segura que el doctor y yo vamos a tener muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes. Yo no sé si ustedes se han vacunado, yo sí me vacuné van a ser 3 semanas. La segunda dosis me toca ahora el día 9 de abril. Y les cuento que lo único que sentí fue un poquito de cansancio, pero fuera de ahí realmente no tuve ninguna otra, no sentí nada, como he escuchado a otras personas, y de eso también le quiero preguntar al doctor para ver por qué unas personas sí y otras no se sienten algo diferente. Por ejemplo, mi hermana se vacunó ayer y se siente cansada. No mucho, pero me dice que sí, que se siente algo diferente a lo normal. Su esposo, cuando se vacunó, estuvo 3 días en cama. O sea que depende del organismo, me imagino. No sé si la edad tiene que ver, el estilo de vida. No sé, y de eso es que quiero hablarle o preguntarle al doctor Maldonado para que nos explique qué se puede hacer para uno no sentirse muy mal y que eso no sea razón para no vacunarse. Así que estamos esperando que el doctor se una a nuestra conversación. No estoy viendo todavía su enlace, pero en cualquier momento el doctor se une. Y por favor, si se vacunaron, escríbanos cuál fue su experiencia. Si no se han vacunado, díganos si ya está programada su cita, o si no quiere vacunarse, ¿por qué no quiere vacunarse? El doctor es la persona que nos puede aclarar todas esas dudas que vemos, que escuchamos de amistades de nosotros que todavía no están seguros, y de eso es que quiero que hablemos con el doctor Aníbal Maldonado. Así que en cualquier momento el doctor Aníbal Maldonado está uniéndose a la conversación de nosotros. Sé que está porque lo estoy viendo, así que en cualquier momento el doctor... ¡Aquí está! Muchas gracias, doctor Maldonado. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Jackie? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por la invitación y compartir aquí con tu audiencia. Ay, a usted que está sacando el tiempo, porque si hay alguien que debe estar completamente ocupado en estos días, son los infectólogos. ¿En dónde estamos, doctor, ahora mismo? ¿En qué punto de la pandemia? Mira, estamos en un punto ahora mismo que se puede decir que los casos están subiendo, ¿ok? Hemos tenido periodos en donde los casos obviamente estuvieron en un pico allá en octubre, septiembre, mensualmente empezaron a bajar, y ahora mismo estamos viendo un poco de casos más pronunciados o un número de casos más alto en pacientes más jóvenes, entre las edades de 35, 45, 50 años, que corresponde a la población que no se ha vacunado en estos momentos. Así que los casos están subiendo. Hay varios estados que son responsables de esto, ¿no? Son casi 5 estados que se consideran los que están proveyendo la mayoría de casos: Nueva York, Nueva Jersey, la Florida Texas. y Texas, ¿no? ¿Y California cómo está, doctor? Yo creo que también está por ahí, ¿verdad? California yo creo que está mejorando un poco. Hoy leí que ya para mayo, junio están pensando en empezar a abrir algunos, o sea, la mayoría de los negocios y ese tipo de cosas, porque las hospitalizaciones y los casos en el área de California pues han bajado. Pero como esta información es tan dinámica, ya aquí, esta información cambia de semana a semana, así que
lo que estamos hablando hoy quizás pues no sea lo mismo que estamos hablando la semana que viene, pero lo que estamos viendo es un aumento en los casos, en hospitalizaciones y obviamente casos nuevos. Estamos en promedio aproximadamente 60,000 casos diarios, ¿no? A nivel de los Estados Unidos, ¿no? Las muertes han sido menos, pero todavía es una cantidad significativa de casos que estamos viendo en el área de la... Doctor, hemos oído tanta información y por eso estoy tan contenta de poder hablar con usted, que es el que sabe realmente, nos puede decir las cosas tal y como son, cómo realmente se pega. Porque mire, tengo personas que oigo que me dicen que se queda en la superficie, es el virus, que cuando llegues a la casa hay que quitarse todo y fumigar todo. Otros dicen que no, que solamente es un virus en el aire, que es por saliva, por respiración. ¿Cómo se puede uno contagiar? Pues mira, la manera más común del contagio del COVID es por pequeñas gotas, que todos podemos exhalar cuando hablamos, cuando cantamos, y obviamente mientras más cercanos estemos de la persona que esté infectada o si estamos infectados nosotros, pues mayor es la probabilidad de que esas pequeñas gotas tengan contacto con superficies mucosas, ya sea la nariz, la boca, los ojos, y esa es la manera más común. Usualmente son partículas o gotas que pesan bastante, son las que se pegan más cerca, ¿no? Hay algunas de estas gotas que se pueden suspender en el aire y pueden permanecer en el aire por un periodo de tiempo. También podría ser otra manera de contagiarse. Lo que mencionaste de que el virus sobrevive en la superficie, el CDC de hecho ayer o hace 2 días tiró una circular en donde aclaran que la probabilidad de contagiarse tocando superficies que por alguna razón puedan estar infectadas con el COVID es bien poca. La probabilidad de contagiarse de esa manera es mínima. Eso es bueno saberlo, porque de verdad, doctor, yo me imagino que a usted le pasó lo mismo, pero hasta una zapatera compré para la entrada de mi casa. Aquí nadie puede entrar con zapatos y todo lo que entra primero lo fumigo, porque como yo pienso, y creo que mucha gente debe opinar lo mismo, esto es nuevo. Correcto. Las personas que vivieron una pandemia anterior no deben haber vivido, ¿verdad? Porque hace un siglo no son muchas las personas que tienen más de 100 años y que puedan contar cómo fue esa experiencia, pero esto es nuevo para todos. Aquí nos cambió la vida para todos y la pregunta ahora de los 64,000 chavitos, como decimos en Puerto Rico, es: ¿volveremos a una vida normal o esta hora va a ser nuestra vida normal? Esperamos que esto sea un patrón de virus, de ataques todos los años. O sea, es algo que existe la interrogante, doctor. No sabemos. Lo único bueno, antes de dejarlo hablar para que me explique, es que ya tenemos un poquito de experiencia con esto que estamos viviendo y me imagino que los profesionales de la salud sabrían cómo enfrentarlo más rápido y encontrar una solución más rápido, ¿verdad, doctor? Correcto, ¿no? Definitivamente, Jackie, al principio de la pandemia había un sinnúmero de desinformación y de desconocimiento científico, claro, y no solamente te aplicaba a ti, te aplicaba a los médicos también. No sabíamos exactamente el modo exacto de transmisión. Habían todo desde que se transmitía por el aire por periodos de tiempo, por tocar cualquier cosa, por los tenis, por la comida. Exacto. Al pasar los meses, a pasar los años, pues obviamente hemos ganado una experiencia significativa y ya sabemos que la manera más común es la que te mencioné, pero muy raro se pega cuando uno toca superficies infectadas o por la comida o algún otro tipo de contacto con alguna superficie que potencialmente pudiera estar infectada. No quiere decir que no va a haber ningún caso que se reporte por quizás ese modo de transmisión, pero la probabilidad es mínima. Exacto. Y sabes, vamos a saludar a nuestro presidente, al doctor Carlos Alemani, que está conectándose con nosotros. Gracias por su tiempo, doctor. Y Saludos a Carlos. me acuerdo, doctor Maldonado, que al principio, cuando esto empezó, los directores de la Junta de PAMA tenían obviamente más información de lo que yo como una normal ciudadana pueda tener. Y me acuerdo que siempre decían: esto no va a durar 2 o 3 meses, esto nos va a tomar mucho tiempo
el, el salir de esto y vamos a necesitar el apoyo de todo el mundo y la conciencia de todo el mundo. Y estamos hablando de hace un poquito más de un año que ya ustedes como científicos sabían que lo que venía no era fácil y que íbamos a tener muchos retos como comunidad. Correcto, tienes que tener en cuenta que no es la primera vez que la comunidad científica, no necesariamente de una pandemia, obviamente mencionaste la pandemia del 1918, que hace mucho Exacto. tiempo y murieron muchas personas, no, pero no es la primera vez que la comunidad científica se enfrenta a un coronavirus, ¿ok? Que causó epidemias, aún obviamente a un número mucho menor que lo que estamos viendo ahora, pero recordamos que en el 2002 se reportó un virus similar del coronavirus en el área de Canadá, también se reportó un virus similar en el área del Medio Oriente. Y obviamente fueron virus menos infecciosos que se pudieron controlar mucho más rápido. Pero ya cuando uno estaba viendo que la comunidad en China estaba construyendo hospitales en un periodo récord y obviamente China siendo un gobierno totalitario donde la información no va a fluir como fluye en otros países, pues ya había una desconfianza quizás de la comunidad científica en este lado del mundo que esto era más serio de lo que se estaba divulgando en aquel momento. Y así fue. Increíble, de verdad, cómo esto surge de un comercio en China por los animales que se comen, la unión de esos animales y cómo esto nos ha afectado la vida a todos los niveles. Doctor, cuando una persona se infecta de COVID-19, ¿cuántos días después empieza a sentir los síntomas? Pues toda infección, eso se llama el periodo de incubación, ¿verdad? Ok. Periodo de incubación en donde el paciente se infecta a donde desarrolla síntomas. Usualmente con el coronavirus 19, el COVID-19, es un periodo como de 5 a 7 días en donde el paciente empieza a desarrollar algún tipo de síntoma, ya sea tos, fiebre, cansancio y eventualmente dificultad respiratoria. Eso es diferente a la influenza. A los pacientes con influenza el periodo de incubación tiende a ser un poco menor, un poco más corto, quizás de 24 a 48 horas. Pero en términos de diferenciar los dos es clínicamente casi imposible, porque los dos te pueden dar dolor de garganta, fiebre, escalofrío, cansancio, tos, dificultad respiratoria. Así que vamos más con el periodo de incubación. Algo interesante obviamente es que no hemos visto casos significativos de influenza. ¿Y por qué? Pues porque las máscaras funcionan. Y obviamente al todo el mundo, a la mayoría de la población, pues crear conciencia de que las máscaras funcionan en contra del coronavirus, pues muchos de estos virus respiratorios, ya sea el rinovirus, que es el que te da el catarro común, la influenza y muchos de los otros virus respiratorios que veíamos antes o que estábamos viendo antes de la pandemia, no lo estamos viendo ahora. Doctor, y nosotros que estamos acostumbrados a ponernos la vacuna de la influenza todos los años, ¿el cuerpo aguanta esa, otra de coronavirus y varias vacunas de enfermedades infecciosas al mismo tiempo o no se puede? El cuerpo humano es milagroso, es milagroso. No, y como tú mencionas, desde niños, pues hemos tenido unas vacunas que nos han recomendado y la mayoría, la gran mayoría de nosotros no ha tenido ningún efecto secundario a largo plazo por esas vacunas. Mencionas la vacuna de la influenza, que es una vez al año, ¿verdad? Pues los virus tienden a mutar, tienden a cambiar, ¿no? El virus se tiene que adaptar mientras estamos tratando de combatirlo, el virus se adapta para tratar de poder infectar a más personas, ¿no? Tiene que sobrevivir. Y esa quizás es la preocupación, una de las preocupaciones mayores de la comunidad científica, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar el virus que va a hacer a las vacunas inefectivas y cómo nosotros nos vamos a adaptar como científicos, como médicos, en tratar de crear vacunas que funcionen en contra de las variantes que se están desarrollando? Eso es un reto grande. Y doctor, escuché en las noticias que piensan que la vacuna contra el COVID-19 puede durar 6 meses, quizás un poquito más. Más o menos 6 meses. La variante que está predominante ahora en los Estados Unidos es la que le llaman la B117, la B117 que se originó en Inglaterra. Y las vacunas de Pfizer y Moderna y la otra que está aprobada de la Johnson Johnson tienen una cobertura efectiva en contra de esa cepa en específico. La reacción inmunológica, ¿no? La protección que uno desarrolla en contra de un virus no solamente es determinada por la vacuna es sumamente importante,
Ujú, pero esa cascada de protección es sumamente complicada, ¿no? Hay células B, células T, hay muchas respuestas que el cuerpo desarrolla para tratar de combatir un virus. ujú. Obviamente la vacuna es 100% importante y es la defensa mayor, y ahorita podemos hablar un poco más de la vacuna, Ujú, ujú. pero esa protección y ese desarrollo de protección contra el virus es sumamente complicado y no solamente depende de los anticuerpos que creamos cuando nos vacunamos. Entonces, doctor, se me ocurre preguntarle, por ejemplo, yo que ahora el viernes me pongo mi segunda vacuna, ya para fin de año no tengo cobertura en mi cuerpo para el COVID-19, me debo volver a poner otra vacuna Pues eso es contra lo el COVID-19. Pues los estudios están, como dice el americano, as we speak, ¿no? Okay. Porque obviamente llevamos El quizás un día a día. año, Ujú, el día a día, ¿no? ujú, Quizás en 2 o 3 meses salga algún estudio que mira que no, la vacuna de Pfizer y Moderna, esos anticuerpos te duran quizás de 9 meses a un año. ujú. Y no dudes que en algún momento ya están haciendo estudios con formulaciones nuevas de la vacuna Pfizer y Moderna para entonces dar un booster a esos pacientes que quizás si determinamos que lo que dura son 6 meses, 9 meses o 12 meses, ¿cuándo vamos a dar ese booster y cuán frecuente? ¿Lo vamos a dar cada 6 meses? ¿Lo vamos a dar una vez al año? Eso está por verse. Y suponiendo en el escenario de que sí, que tenemos que repetirla para seguir cubriéndonos porque la pandemia no se ha controlado. Entonces será ponernos la de el flu cuando venga, se esté acercando el invierno, que es cuando no las ponemos, y varios meses después entonces volver a ponernos otra vacuna. Y, Correcto, correcto. okay, Depende de cómo se comporta el virus. Si el virus se comporta como un virus de temporada, ¿no? En donde exacto. vemos más casos en el invierno, este virus, desgraciadamente, como es un virus nuevo, pues no sabemos, ¿no? Este virus ha estado prevalente desde que empezó la pandemia, en el verano, en el invierno. Recordará que cuando empezó la pandemia, habían personas que decían que en el verano este virus iba a desaparecer porque iba a hacer Sí, calor. Y no nada más pasó. de verdad, ¿no? En verano tuvimos números récords de muertes e infecciones. Así que no sabemos cómo este virus se va a comportar y cómo estas variantes van a afectar esa situación. Algo que me es muy curioso es ver y escuchar constantemente que de los grupos minoritarios, el que menos se quiere vacunar es el latino. No, yo como latina no entiendo cuál es su temor, porque si las personas que estudian y saben los pros y los contras se están vacunando y están vacunando a sus seres queridos, para mí eso es la prueba mayor de que debemos confiar en la vacuna. ¿Por qué usted cree que los hispanos no se están queriendo vacunar? Mira, lo primero que tenemos que entender, yo creo, es que hay no hay duda que la población latina está a riesgo del coronavirus mayor que otras razas, ¿no? Los latinos estamos a riesgo, a 2 veces mayor de adquirir el virus, la tasa es doble, ¿ok? De adquirir el virus, y 3 veces o 4 veces mayor de hospitalizaciones, ¿ok? Pero por nuestro estilo de vida o por algo que está en nuestro Por sistema. varias razones, ¿no? Hay muchos hispanos que son trabajadores esenciales, ¿ok? No Ajá. podemos quedarnos en la casa, tenemos que salir, ¿no? Hay una disparidad económica significativa también, ¿no? Si tú no tienes acceso a los médicos, pues obviamente la probabilidad de que te enfermes es mayor, ¿no? Si no tienes acceso a transportación, la probabilidad de que vayas a buscar atención médica es menor. Si no tienes acceso al Internet para usar información, como estamos haciendo ahora, ¿no? No, hay mucha gente tienen acceso al Internet. Y eso son varias razones. La proporción de enfermedades comórbidas en la comunidad hispana es significativa, ¿no? Diabetes, alta presión, obesidad mórbida, ¿no? Así que es alta. Y encima de eso le añades otro componente de pobreza. Quizás tenemos muchas personas indocumentadas que no tienen el acceso, ¿ok? A las ayudas del gobierno, ¿no? Que si pierden el trabajo o tienen que quedarse en su casa, no tienen acceso a esas ayudas, pues también personas que viven aglomeradas, porque su situación económica no les permite, ¿no? Vivir en un solo techo con su familia, tienen que vivir dos o tres familias en un solo techo, ¿no? Eso también aumenta la probabilidad de que si una persona se contagia,
que la mayoría de esas personas en ese círculo también se contagien. Así que hay varias razones por las cuales eso está pasando y vemos esos casos, ¿no? Y la vacuna, la desconfianza, hay que entenderla, ¿no? No hay duda de que en el pasado hubo muchas comunidades vulnerables que se usaron como conejillo de India. Sí. ¿Ok? No hay duda. Entonces, Puerto Rico fue uno, porque lo sabemos. Rico, hubo el famoso experimento en Tuscaloosa, en Alabama, en la comunidad afroamericana cuando estaban tratando los de sífilis. Así que se hicieron estudios que no eran éticos en aquel momento. Así que hay una desconfianza. Esa es una. Hay muchos mitos en contra de la vacuna, ¿no? Y podemos hablar de varios mitos. Por ejemplo, si la vacuna me da infertilidad, si la vacuna se hizo demasiado rápido y se brincaron muchos pasos para probar la vacuna. Eso hay que aclararlo, ¿no? Hay que llevar información. Así que, ¿cómo hacemos eso? Pues hacemos foros como los que estamos haciendo ahora, ¿no? Hay que empoderar a los líderes, ¿ok? Que están en estas comunidades, ¿ok? Que no necesariamente son expertos médicos, ya sean pastores, ya sean líderes comunitarios, y llevarle la información correcta, ¿no? Hace 2 o 3 semanas, el porciento de personas que definitivamente decían que no iban a coger la vacuna, estaba rondando entre el 30%, 25-30%. Al diseminar la información en las últimas semanas, ese número ha ido bajando significativamente. Muy buena noticia. Buenas noticias, ¿no? Sí. Todavía tenemos una población que, aunque no lo crea, incluye a muchos proveedores de la salud, que no es que por razones que no están tan bien infundadas, pues no quieren la vacuna. Hay una comunidad de evangelistas blancos que definitivamente no quieren la vacuna, ¿no? Sí, le están dando una connotación religiosa y otros una connotación política, pero correcto. Estamos hablando de salud y ninguna de las dos razones en este caso deberían hacerle caso. Correcto. En este precisamente, sí, es cierto. Estamos progresando poco a poco. Yo creo que el gobierno que está ahora está haciendo un esfuerzo monumental de llevar el mensaje correcto para entonces aumentar el número de vacunaciones. Tenemos casi 3 millones de vacunaciones en este país diario. Lo sé, doctor. Eso es un logro increíble. Y ya oí que hasta muchachos ya desde los 18 años están recibiendo la vacuna y me alegra saber eso porque eso es una comunidad o un grupo dentro de nuestra comunidad que es bien activo y se les hace a veces difícil seguir las reglas, ¿verdad? Todos pasamos por ahí, es parte de la adolescencia. Así que si ellos están cubiertos, me imagino que veremos el impacto en los números de menos de infectados, porque ellos son los que están en las bares, en la calle, en la playa, o sea, salen mucho, es parte de ser joven, ¿verdad? Y para ellos ha sido bien frustrante estar un año prácticamente encerrados y vemos los resultados, su rebeldía, cuando ahora en Spring Break, que yo he visto esas imágenes en la playa y de verdad que el corazón se me aprieta, porque cuánto van a salir de ahí con el virus, ¿verdad? Por un ratito. Así que es muy importante y muy, muy bueno que ya los jóvenes de 18 años hacia arriba tengan la oportunidad de recibir la vacuna y el gobierno está haciendo un buen trabajo. Estoy viendo en los medios sociales una campaña de vacunación. Correcto. Así que eso, como usted dice, la información es número 1. Tu estilo de vida va a influir mucho, definitivamente. Y en este caso yo diría que no es la educación, porque hemos visto personas bien educadas que han puesto rechazo a la vacunación por las razones equivocadas, aunque ellos crean que estén correctos. Creo que lo importante es dar la información correcta, ¿no? Y con respeto y aclarar las dudas, ¿no? No imponerle a nadie ninguna vacuna en estos momentos, pero sí llevar la información correcta para que entonces esas personas hagan la decisión. Doctor, y las 3 están igualitas. En confianza las personas pueden recibir cualquiera de las 3 vacunas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Pues las 3 vacunas que tenemos es la de Moderna, la Pfizer y la Johnson, ¿no? Sí, la contestación para decirte sí, ¿no? Obviamente hay unas diferencias entre ellas. La de Moderna y la de Pfizer son 2 vacunas, ¿no? Hay que vacunar, te das una vacuna hoy, entonces esperas 3 o 4 semanas para darte la segunda.
Ujú. La de Johnson solamente es una vacuna, una dosis, perdón. Los efectos secundarios son similares. Escuché a uno de tus compañeros mencionar que la segunda dosis quizás te daba un poquito más de efectos secundarios. Fue mi experiencia personal. Yo te puedo decir que en la segunda dosis que yo me di, pues sí, tuvo unos pocos efectos secundarios que me duraron 24 horas. Pero lo que la población en general tiene que considerar es, hay que sopesar cuáles son los efectos secundarios de la vacuna, Exacto. cuáles los efectos del coronavirus. Que sí, lo vemos diariamente, pacientes muriendo diariamente de coronavirus. Ahora mismo tenemos en Estados Unidos como 600 personas diarias muriendo, ¿no? Que es un número significativo. Hace 3, 4 meses hablamos de 3.000 personas muriendo diariamente, ¿ok? Que Así, de eso que quiero que hablemos después que me termine esa explicación. exacto. Pero para terminar el pensamiento, Ujú. sí, hay que continuar con esa vacunación. Entonces, a lo que iba era que personas con COVID, se ha reportado que una vez esas personas se recuperan, hay casi un 30% de las personas que desarrollan condiciones psiquiátricas, ansiedad, depresión. Eso es un número significativo. Y si estás hospitalizado por el COVID, el número casi se pone en un 50%. Así que este virus no solamente es un catarro, ¿no? Que te dio un catarro, te mejoraste y terminaste. Los efectos a largo plazo de tener la infección se están viendo que son significativos comparado con otras infecciones que hemos Sentado. Y doctor, no solamente psiquiátrico. Cuando estuvimos hablando con el cardiólogo pediátrico, doctor Jorge García, nos está explicando de consecuencias también en el corazón, en algunos niños que han pasado por ahí. Y correcto. también he escuchado que otros órganos colapsan. Entonces, mi pregunta es, esos pacientes que están teniendo esa reacción después de haberse curado del COVID, ¿salen de ahí o sus organismos están tan comprometidos que va a tener un final fatal? Yo sé que es nuevo, doctor, todo esto es nuevo, no sabemos cuál va a ser, pero lo que usted ha escuchado, ¿salen de esa crisis de salud o hay muchas probabilidades de que no salgan? Hay de todo, ¿no? Hay pacientes que el paciente que no muere, ¿no? Pues puede estar críticamente enfermo y tener un periodo de recuperación, 4, 5, 6 meses. Pacientes que tienen un poco de enfermedad más leve y pues tienen unos efectos secundarios prolongados, ¿no? Que los vemos en la oficina a las 3, 4 semanas al mes, todavía se sienten cansados, todavía están ansiosos, todavía están cortos de aire. Estamos hablando de pacientes que nunca estuvieron en el ventilador, que nunca estuvieron al borde de la muerte, pacientes que en un momento dado necesitaron oxígeno, se pudieron dar de alta y 1 mes, 2 meses después todavía tienen unos síntomas que están relacionados al coronavirus. Y para esos pacientes la realidad es que no tenemos ningún medicamento efectivo para darles, ¿no? Hay que pues tratar los síntomas y seguirlos poco a poco para ver exactamente si mejoran eventualmente. Doctor, y si una persona se vacuna la primera vez, ¿tiene muchas oportunidades de contagiarse en el periodo antes de la segunda vacuna? Pues mira, la experiencia que yo he tenido en pacientes vacunados que les ha dado el COVID han sido pacientes que desarrollan síntomas 2 o 3 días después de la vacuna y eventualmente se diagnostican con coronavirus. La mayoría de esos pacientes, Jackie, ya estaban incubando el virus antes de la vacuna. Entonces, pues, no he visto un caso significativo. Pensando en voz alta, no me acuerdo ahora mismo hoy algún paciente hospitalizado que haya recibido las 2 dosis de la vacuna, ya sea de la Moderna o la de Pfizer, o que haya recibido una de Johnson Johnson. No quiere decir que el paciente que se vacune definitivamente no va a desarrollar coronavirus. Sería raro, pero lo más importante de estas vacunas es que no solamente pues te previenen de que tengas el coronavirus, pero previenen una enfermedad moderada a severa. Y esos son los pacientes que nos preocupan, ¿no? Esos pacientes que terminan en el hospital o terminan en el ventilador o que mueren. Las vacunas son, algunas de ellas, 100% efectivas con la información que tenemos en prevenir hospitalizaciones y en prevenir infecciones severas.
¿ok? Así que ese es el mensaje. Sí, para contestar tu pregunta, no he visto un número significativo, no me acuerdo haber visto a ningún paciente que haya recibido las dos dosis de Moderna o de Pfizer o de Johnson Johnson que haya sido hospitalizado con coronavirus. Y si ha tenido una sola vacuna y después dice no me quiero, no quiero tomar la segunda dosis. Eso fue una de las preguntas que mandó José Betancourt y quería preguntarle, ¿qué Pues, pasa? pues ¿Está mira, cubierto qué porcentaje o si o el cuerpo va a reaccionar como si no se hubiera vacunado nunca? la realidad es que los estudios de la Moderna y la Pfizer se hicieron con dos vacunas, con dos dosis. Uh-huh. Inglaterra ha estado experimentando en algunas situaciones con solamente una dosis y han tenido experiencia variable, ¿no? No hay duda de que después de una sola dosis tienes un grado de protección. Okay. El grado de protección no es tan robusto como si recibieras las dos dosis. ¿Okay? Así que ten en cuenta, si ahora mismo los estudios determinan que la protección dura 6 meses, es posible que si tú te das una dosis de Moderna o de Pfizer, la protección te dure hasta un poco menos, ¿no? Y la protección no sea tan robusta. Así que tú quieres tener esos anticuerpos, esas proteínas, lo más preparadas posible, y los estudios que tenemos hoy en día de la Moderna y de la Pfizer es que para tú llegar a esa protección, ¿ok? Necesitas las dos dosis. Así que eso es la recomendación. Obviamente la de Johnson Johnson es solamente una dosis porque es una plataforma diferente y pues el paciente con solamente una dosis pues está bien, ¿no? Y la de Johnson Johnson es una vacuna muy buena porque hay poblaciones vulnerables que se les puede vacunar una vez y no van a venir para la segunda dosis, ¿no? En términos de refrigeración, también tiene unas refrigeraciones diferentes. Así que hay beneficios para todas, ¿ok? Comparables, pero lo importante del mensaje es Pfizer y Moderna, dos dosis. Una dosis no es recomendable. Johnson Johnson, una dosis. Todas son efectivas en prevenir hospitalizaciones y enfermedades severas. Y muerte, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos evitar. Y pues sí, los números están bien altos, pero también veo que yo lo chequeo todos los días, doctor. Hay una tablita que dice cómo vamos por estado y también a nivel de mundo para saber cómo está reaccionando el resto, ¿verdad? De nuestros hermanos en otro lado. Correcto. Y aunque hay muchos números de infectados, gracias a Dios ha bajado considerablemente el número de muertos. Entonces, eso me indica que el tratamiento que estaban dándole a los pacientes al principio, pues aunque fuera con buena fe, no estaba dando los resultados que esperaban, más sin embargo, ahora sí, es el 2% nada más lo que, digo, nada más porque no es uno de mis seres amados. Si llega a ser, ¿verdad? Una estadística sería mucho, pero la realidad es que muchos menos se están muriendo. ¿Cuál es el tratamiento que le están dando ahora? Pues mira, como tú mencionas, hay que coger esas estadísticas con un grano de sal, ¿no? Con un grano de sal, Pinzas. pizca de sal, ¿no? Porque definitivamente las hospitalizaciones y las muertes aquí, las muertes específicas han disminuido, ¿ok? Uh-huh. Pero a nivel global, Brasil reportó el número de muertes más alto, no sé si fue hoy o ayer, ¿ok? Uh-huh. Turquía, ¿ok? Argentina también tuvo un aumento significativo. Así que a nivel global, ¿ok? Las infecciones todavía están altas y las muertes están altas. Gracias a Dios en este país, pues por las vacunaciones, el uso de mascarillas, hemos podido bajar ese número. Me preguntas el tratamiento. El tratamiento, la verdad es que hemos avanzado y no hemos avanzado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Que no necesariamente tenemos medicamentos muy efectivos en contra del virus, ¿ok? Tenemos tres modalidades que podemos dar a estos pacientes. Uno se llama el Remdesivir, ¿ok? Que es un antiviral que lo aprobó el FDA en octubre. Lo damos. Se pone por vena, se toma. Exacto, es un antiviral por vena, no viene por boca. Hay que darlo una vez al día por 5 días, con la idea de que disminuye la replicación del virus. ¿Ok? ¿Cuál es la situación con eso para ponerlo en términos que la gente lo pueda entender? La mayoría de los pacientes que llegan al hospital llegan después de estar enfermos como de 7 a 10 días, ¿no? El paciente se siente mal, piensa que lo que tiene es el flu, un catarro,
Y hay un por ciento de pacientes que se mejoran y no van al médico y se mejoran y se mejoraron. Ujú. El paciente que termina en el hospital es usualmente el paciente que, como te digo, lleva enfermo ya 7 a 10 días y termina en esta etapa hiperinflamatoria. Hay una respuesta inflamatoria del cuerpo en contra del virus. La replicación del virus en ese momento es menor. Así que ese Remdesivir, lo que se ha probado es que quizás acorta la duración de la enfermedad por varios días y quizás tenga algún beneficio en poder mandar a esos pacientes a la casa un poco más temprano que si no los tratan, ¿ok? Pero ya pacientes que llegan con un proceso hiperinflamatorio severo, que necesitan del ventilador para poder oxigenar, esos pacientes no se benefician del Remdesivir. Así que eso es el Remdesivir. Doctor, ¿y solamente se le puede ayudar a respirar con una de esas máquinas? ¿No hay No, otra manera? Por no. hacerle un hoyo que salga el aire y que entre por otra cosa que no sea por la nariz, por la boca. Si, Perdone mi ignorancia, pero es lo que pienso. si tú recuerdas cuando empezó la pandemia, Ajá. los expertos sugerían que estos pacientes que llegaban al hospital había que ponerlos en el ventilador inmediatamente Sí, es cierto. por tratamiento. Ujú. Nos dimos cuenta Que después no de era. que eso no era, es que eso no teníamos que hacerlo, ¿ok? Ujú, Teníamos que tratar de prevenir lo más posible de poner ese paciente en el ventilador ujú, y tratar de darle oxígeno de otra manera, ¿no? ujú, Entonces hay unas maneras diferentes de darle oxígeno al paciente, que uno va poco a poco aumentando la cantidad de oxígeno que el paciente necesita sin ujú. ponerlo en la máquina, ningún tubo por la boca ni nada de eso. Ajá. Se llama, en inglés le llaman heated high flow. Hay unas modalidades de oxigenación más avanzadas Ok. que se pueden utilizar para tratar de prevenir que el paciente eventualmente termine entubado, porque sabemos que pacientes que terminan entubados, la mortalidad es bien alta. Es bien alta. El segundo medicamento que estamos usando se llama la dexametasona. Y la dexametasona es un esteroide que hemos usado por un número de años significativo para condiciones que no han sido el Como asma, cosas así. asma, ese tipo de Ajá. cosas. Ujú, Pues eso ha sido uno de los medicamentos que los estudios enseñaron que sí disminuye la mortalidad en pacientes que tienen COVID y necesitan oxígeno. Así que eso ha sido, como en inglés se dice, un game changer, ¿no? Un medicamento que al principio teníamos hasta dudas si debíamos darle esteroides a estos pacientes ujú. y varios meses entrada la pandemia aprendimos que no, hay que darle a estos pacientes este antiinflamatorio, la dexametasona. Así que ese es el otro medicamento que estamos usando en pacientes que se admiten con coronavirus y necesitan oxígeno. Y finalmente tenemos la tocilizumab, que es un medicamento que se utilizaba para la artritis reumatoidea o que se utiliza. Y también es un antiinflamatorio potente Ujú. que se utiliza en pacientes que ya llenan unos criterios específicos para el coronavirus. Como te recordará, la hidroxicloroquina en algún momento que se recomendó, los estudios demostraron que no funciona. Otro medicamento que se utiliza en Sudamérica, la ivermectina, que es un medicamento antiparásito, los estudios determinaron que no necesariamente funciona, hay que tener cuidado. Así que hay que tener cuidado con esos medicamentos que estamos recomendando, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, ¿no? Han habido estudios que sugieren que los efectos secundarios pues quizás son mínimos, pero tener un efecto significativo positivo en contra del coronavirus, los estudios Esto no. le iba a preguntar, doctor, porque mire que veo videos de test, de medicina, de vitaminas, de cosas que son caseras, y quería preguntarle, eh, ¿eso puede ayudar o sencillamente vamos a ignorar esas cosas y vamos a ponernos con el tratamiento de las medicinas que el doctor nos recomiende? ¿O Hay se pueden combinar? Hay que tener cuidado con todos estos, tú sabes, medicamentos y suplementos que están recomendando y que no están probados por la comunidad científica. Así que, como te mencioné, todas esas vitaminas, vitamina C, vitamina D, la equinacia, el zinc, todo eso tiene, yo creo que quizás un rol en algunos pacientes que no están hospitalizados, pero que tenga un rol probado científico en estos momentos, la data no sugiere eso.
Más allá de la mente positiva y la fe que le tengamos a lo que nos lo estamos Correcto. viendo, ¿verdad? La mente es En muy... Puerto Rico tu mamá te daba miel de Una abeja, sopita de pollo, miel de abeja, limón y le damos estamos ready. eso, pues nada, uno se siente mejor, pero de que tenga algún efecto significativo en la recuperación, pues no ha sido probado médicamente. Pero hay algo que nos puede ayudar a levantar las defensas. Más allá, o sea, algo casero que usted nos pueda decir. Yo le hago esa pregunta y todas las veces me dicen lo mismo, no sé por qué lo sigo preguntando, que nada de eso nos No hay va nada. a Yo proteger. le recomiendo al Nada. paciente cosas, buena alimentación y dormir. Dormir es esencial. El dormir es esencial, ¿no? Sabemos que el paciente que no duerme, las defensas, el sistema inmunológico baja y eso ha sido pues, probado. Así que esas dos cosas que el paciente puede hacer, dormir y tener una alimentación sana, son las únicas dos cosas. Y obviamente seguir el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, etcétera. Pero aparte de eso, no hay nada específico que yo pueda recomendar para tratar de, una vez uno tenga COVID, recuperarse más rápido. Doctor, una persona que ya pasó por el COVID-19, ¿puede repetirlo? Buena pregunta. Es posible, dependiendo las cepas que estén circulando. Hablamos hace poco de las mutaciones, ¿no? Y hay varias, ¿no? Está Ujú. la de Inglaterra, está la de Brasil, está la de Sudáfrica, está la de California. Así que todavía no sabemos exactamente si el paciente puede desarrollar una infección con una cepa diferente o si el haber tenido COVID te protege en contra de alguna de estas cepas. Por eso es que es tan importante la vacunación y obviamente que los estudios continúen para determinar si va a haber algún tipo de booster en contra de esas cepas. Así que la contestación es poco probable, Ujú. pero podría pasar y como la influenza, Jackie, ¿no? Por eso es que nos Sí. vacunamos contra la influenza una vez al año, porque estas cepas cambian y al cambiar la vacuna de años anteriores, pues quizás no te protege en contra de la que está circulando en un momento dado. Así que es posible y probablemente nos tengamos que vacunar en contra de algunas de otras cepas que estén circulando en ese momento en contra del coronavirus. Y doctor, le quería preguntar si los antibióticos pueden funcionar en una persona que tenga el COVID-19 La o no contestación es funciona. no. La contestación es Ok. antibióticos funcionan en contra de las bacterias, no funcionan en contra de los virus, ¿no? Hay algunos antibióticos específicos que quizás tienen algunas, no solamente tienen unas propiedades antibacterianas, pero tienen unas propiedades antiinflamatorias, ¿no? No sé si estoy seguro que has escuchado del famoso CPAC, ¿no? De la citromicina, Ujú. ciclina. Son antibióticos que tienen quizás algunas propiedades antiinflamatorias y teóricamente pacientes con coronavirus que tienen un proceso inflamatorio significativo, pues quizás alguno de esos medicamentos pueda funcionar, pero la mayoría de estos pacientes que son diagnosticados con el coronavirus no tienen una infección bacteriana a la misma vez Es y los viral. Ujú. antibióticos no son recomendables. Entiendo, sí, que son dos cosas completamente diferentes. Doctor, ¿y una persona que ha tenido el coronavirus puede donar sangre? No hay ninguna contraindicación. Acuérdate que una vez uno se recupera del coronavirus, crea anticuerpos. El virus hasta ahora no se ha demostrado que sea transmitido por una transfusión de sangre. Por lo menos que yo conozca de algún caso que haya sido transmitido por transfusión de sangre. Así que en mi opinión no hay ninguna contraindicación para donar sangre. Me imagino que ellos también cuando van a sacar sangre harán una prueba más allá. Oiga, doctor, le iba a preguntar, eso de estar chequeando la temperatura, ¿realmente funciona? Porque a mí la lógica me dice de que yo puedo estar infectado del día de ayer, que ayer me infectaron, voy a esta actividad hoy, me ponen el termómetro, obviamente no voy a tener ningún síntoma, pero puedo pegárselo a todo el mundo. Entonces me pregunto es por qué le chequean la temperatura a uno y si eso es efectivo. Mira, al principio de la pandemia yo creo que sí era indicado, ¿no? Teníamos tantos casos en aquel momento, había tanto desconocimiento que no, de verdad que no sabíamos exactamente. Y pues como una medida de protección y de sentirnos de que estábamos haciendo algo,
pues vamos a tomar la temperatura a todo el mundo. Pero los estudios han demostrado que eso no necesariamente funciona, porque como tú bien mencionas, no todo el mundo con COVID tiene fiebre, número uno. Así que la temperatura puede estar completamente normal y tú puedes estar en un periodo de incubación en donde puedes transmitir el virus a otra persona y tu temperatura está normal. No tener fiebre, exacto. Así que en la comunidad en donde yo estoy trabajando, en los hospitales donde estoy trabajando, ha habido un movimiento hacia cancelar esos requisitos de tomar temperaturas al entrar al hospital o al entrar a las clínicas, porque nos hemos dado cuenta que definitivamente no son efectivos. Y hay tanta variabilidad, especialmente aquí en la Florida. Hay pacientes que tienen, no sé si tú lo has notado, si estás en el carro y no tienes el aire prendido o estabas afuera, la temperatura te sale en 100 y en 2 segundos, en 5 o 10 segundos te la toman otra vez y estás en 97. Así que es bien variable. Así que para contestar tu pregunta, yo creo que eso eventualmente no se va a favorecer y pues la comunidad científica va a demostrar que no es efectivo. Sí, porque eso es lo que la lógica era lo que me decía. No sé por qué tomarme, digo, es para ver, para mostrar o para uno sentir que está haciendo algo, que en algunos casos a lo mejor puede ser que sí alguien salga con fiebre y se vaya a evitar que un infectado entre, pero no es determinante. Pueden haber muchas variables y más aquí, porque doctor, usted dijo estar en el carro 100 grados, de verdad, los calores que hay aquí en nuestra islita jamás los hemos pasado, porque miren que hay veranos aquí que llega hasta 106 y definitivamente eso es para sancocharnos totalmente. Así que me imagino que en esos momentos tenemos la temperatura bien alta, todos. Tiene que haber una responsabilidad social, ¿no? Si tú tienes una temperatura de 100, 101, ya aquí, la mayoría de las veces tú no te vas a sentir bien. Así que Sí. si uno reconoce que no se siente bien, que quizás tienes un poco de fiebre, es importante, tú sabes, decírselo a tu médico o tomar las precauciones necesarias para no contagiar a las demás personas. Doctor, y he escuchado que el plasma está ayudando a los pacientes que están hospitalizados por el COVID-19. Pues mira, es interesante que me hagas esa pregunta y es lo fascinante de esta pandemia. Porque si me hubieses preguntado hace 3 días, te digo, Jackie, no, absolutamente no. El plasma no está funcionando. Los estudios que tenemos han demostrado que no funciona. Y de los guidelines por lo que usamos para tratar pacientes del COVID, pues sugieren que el plasma se debe usar a menos que el paciente venga en un periodo de 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 2 días te dieron los síntomas y si presentaste en el hospital en el día 3, esos pacientes sí tienen un beneficio del plasma. Pero ¿Y es tu propio plasma o es plasma de otra persona? No, es plasma donado por bancos que están recopilados por bancos de sangre, ¿no? Okay. Así que el paciente llega al hospital en ese periodo de 3 días, donde le dio el síntoma el día 1 y llega al hospital en el día 3, que es raro, porque el paciente actualmente llega al día 7, 8, 9 o 10. En esa población en específico, pues el plasma quizás hay un rol. Interesantemente, entre hoy y ayer salieron unos estudios que hay algunas formulaciones de plasma que quizás puedan, si tienen una cantidad de anticuerpos bien altos en contra del coronavirus, pues pueden tener algún beneficio. Eso está por verse, pero el consenso hoy es que a menos que uno llegue en las primeras 72 horas al hospital de los síntomas, el plasma no funciona. Si llegas en ese periodo, puede haber un rol para el tratamiento con plasma. Okay. Interesante. Que puede ser una alternativa si somos bien juiciosos y al principio, cuando empezamos a sentirnos mal, no deducimos que puede ser una gripe o que no es nada y buscamos entonces hacernos la prueba para ver si realmente es el COVID y entonces correcto, el médico... Y quiero aclarar también que no todo el mundo que presenta a su médico en un periodo de 3 días va a ser candidato para el plasma, ¿no? Usualmente eso se reserva para pacientes que están hospitalizados, ¿no? Porque muchas veces si usted tiene síntomas por 3 días, pero al día 4, 5, 6 usted se mejora, probablemente no necesita plasma. Y no solo eso, la plasma es una infusión, ¿ok? Requiere usualmente de una hospitalización. Así que hay que tener hay que estar en la lupa con ese tratamiento. Área preparada para eso.
y podemos hablar en breves minutos con los anticuerpos monoclonales también. Eso le iba a preguntar, ¿qué es eso, doctor? Mira, los anticuerpos monoclonales son unas moléculas, unos anticuerpos que se hacen en el laboratorio en contra de algunas proteínas específicas en contra del coronavirus. ¿Okay? Lo que hacen es que neutralizan al virus. Usualmente funcionan en etapas tempranas. ¿Okay? Tenemos ahora mismo 3 anticuerpos monoclonales, 2 que son recomendados. No está recomendado en pacientes que están hospitalizados en contra del coronavirus. Así que el acceso para recibir esos medicamentos requiere de, número 1, de que el paciente presente a su médico y no requiera hospitalización, de que el paciente llene unos requisitos, por ejemplo, factores de riesgo, diabetes, alta presión, factores de riesgo que te predispongan a desarrollar enfermedad severa. ¿Okay? Esto es una indicación. ¿Esos son candidatos o estos no son estos candidatos? son candidatos para la administración del anticuerpo monoclonal. ¿Y cómo es una inyección, un suero? Es un suero que se administra por un periodo de media hora a 1 hora. Okay. El médico no te lo puede dar en la oficina porque probablemente no tiene el setup en su oficina para dárselo. Así que ese es la otra barrier en contra de él. ¿Y cómo entonces qué hace ese médico? Se refiere a organizaciones, por ejemplo, como Advent Health, que tenemos algunos centros de infusiones. Me imagino que también Orlando Regional también tiene unos centros de infusiones que son ¿Ustedes tienen? ¿O ustedes nosotros como práctica privada no tenemos, pero el sistema hospitalario donde nosotros practicamos, que es Advent Health, sí tiene unas áreas en específico en donde se están dedicando solamente a administrar este medicamento monoclonal para tratar de prevenir. La idea es que si uno le administra eso a estos pacientes que no están hospitalizados por el coronavirus, disminuyes el riesgo de progresión y el riesgo de hospitalización. Que ese es el goal en todo esto. La meta es que ese paciente se hospitalice. Claro. Pero tienes que estar en esa ventana, ¿no? Y el proceso no es tan fácil como yo llenarte una prescripción y decirte, toma Jackie, lleva esto a la farmacia para que te den el medicamento. Así que son medicamentos que están disponibles. En mi opinión, están siendo pobre utilizados, pero es por eso mismo, porque no todo el mundo tiene, número 1, el conocimiento del paciente, muchos médicos no tienen quizás el conocimiento o el acceso para poder administrarle eso a los pacientes que se beneficiarían. Doctor, con eso que me acaba de decir, lo primero que me viene a la mente es que hay que llevarle ese mensaje a los médicos primarios, a todos los médicos primarios, porque es la primera visita que Correcto. una persona sensata va a dar, ¿verdad? No va a esperar a estar muy malito para ir a sala de emergencia. Yo, por ejemplo, me empiezo a sentir mal y donde voy es a mi doctora. Correcto. Para que me diga y me haga las pruebas. Así que Correcto. Aquí entonces es un reto grande porque son muchos los médicos primarios que hay aquí, que estoy segurísima que muchos han buscado la información para cómo ayudar a sus pacientes, ¿verdad? Eso no tengo la menor duda porque estoy al tanto de la calidad que tenemos aquí de médicos en la Florida Central. Doctor, tenemos muchos pacientes hospitalizados ahora mismo. ¿Están los hospitales aquí en la Florida Central abarrotados de pacientes con COVID-19? La contestación es no. Okay. Tenemos un número de pacientes que está poco a poco aumentando, pero, por ejemplo, yo puedo hablar por el sistema hospitalario, ¿no? Donde yo practico. Pacientes hospitalizados en salas intensivas, en cuidados intensivos, obviamente no tenemos un número alto ahora mismo, ¿no? Sí tenemos un número de pacientes hospitalizados en el área médica general con COVID-19 mucho menor al número que teníamos hace 4 o 5 meses atrás, pero no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Recuerda al principio que habíamos hablado, se había mencionado la posibilidad de utilizar el agua y la harina como en otras ciudades que han tenido que utilizar unos coliseos para poder convertirlo en hospital de la cantidad de personas. Era impresionante, igual con la morgue. Y ahora le quiero preguntar, doctor, ¿cuál ha sido? Le voy a
preguntar dos cosas. Primero, que me diga cuál ha sido su experiencia más difícil en este año contra el COVID-19 y cuál es su consejo a la comunidad. Eh, También necesito que me diga una tercera cosa. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento ya que nos vacunamos? ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Qué definitivamente podemos empezar a hacer nuevamente dentro de nuestra vida regular? Así que son tres cositas. Dígame. Mira, la experiencia más difícil, obviamente, es experiencia que has pasado tú y has pasado, tú sabes, la población en general, ¿no? Es cómo me protejo yo de contagiarme con el virus, cómo protejo a mis pacientes, cómo protejo a mi familia, ¿no? Recordarás al principio de la pandemia el nivel de ansiedad a nivel de la comunidad, no solamente de la población en general, pero la comunidad médica era significativa, porque no sabíamos exactamente cómo transmitía esto, Uh-huh. lo podíamos traer a la... Así que eso fue lo más difícil al principio, ¿no? Obviamente el número de muertes que estábamos viendo en un momento dado era overwhelming, era bien sobrecargado y las enfermeras, los empleados del hospital, desde los empleados de limpieza hasta los farmacéuticos, los enfermeros, los médicos, que se veían día a día trabajando día y noche para tratar de mantener a esos pacientes vivos. La dificultad de tú tener a tu ser querido admitido al hospital y no poder verlo, ¿okay? Debe ser horrible. En sus últimos momentos, ¿no? Que la última conversación que tenga tu ser querido fue con el enfermero que tuvo compasión, estuvo ahí con él, le agarró la mano, ¿no? La dificultad de tu ver un paciente antes de ser entubado, despidiéndose de sus familiares por un iPad o por una cosa, eso son cosas que te tocan dentro en el corazón, ¿no? El ver tú compañeros médicos enfermarse y morir del virus. Perdió, Sí, nosotros en Pama perdimos un socio sí. y nos lamentamos mucho, pero de su práctica también hubo alguien De, que... desgraciadamente, sí. Desgraciadamente hubo un médico, y no hace tanto también, ya la vacuna había salido, 3, 4 meses. Tuvimos un compañero que falleció por el coronavirus. Así que esos han habido momentos bien difíciles, pero yo creo que esos han sido lo más difícil, ¿no? Ver el familiar que no puede ver a su ser querido en esos últimos momentos es devastador, es devastador. Yo, en mi caso personal, y quiero compartir con nuestra audiencia, usted es papá de 4 muchachos de diferentes edades. Qué reto, qué nervios llegar a la casa Correcto. y quizás llevar eso a las personas que más amamos, ¿verdad? ¿Los 4 todavía están en su casa, doctor? 4 años, gracias a Dios, pues mi esposa se pudo vacunar y las dos mayores se vacunaron. Todavía está la incertidumbre de mis dos pequeños, ¿no? Uno tiene 13 y la otra nena tiene 7, que no se han vacunado todavía. Así que, tú sabes, hay una incertidumbre significativa todavía, ¿no? De que si ellos lo pueden adquirir, que sabemos que el riesgo de una enfermedad severa en niños es menos, pero Exacto. han reportado síndromes inflamatorios en niños, Sí. eh, etcétera, etcétera. Así que todavía está esa preocupación. ¿Cuál es su recomendación para todo el mundo y para la comunidad en general y para los que nos vacunamos? ¿Cómo debemos comportarnos ahora? Mira, la recomendación es que esto es un maratón y todavía nos faltan varias millas por recorrer. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿Ok? Hay que seguir, no se puede bajar la guardia, hay que seguir con el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. El que usted esté vacunado no le libra de la responsabilidad social de usar mascarilla y seguir todos los protocolos que estamos siguiendo. ¿Okay? La recomendación es vacunarse. ¿Okay? La recomendación es llevar la información correcta. Uh-huh. La recomendación es aclarar cualquier mito o cualquier pregunta que usted tenga con su médico de cabecera o con su proveedor de salud que con usted tenga más confianza. Así que básicamente es eso. Estamos viendo casos mucho menos que anteriormente, pero los casos están presentes, el virus está circulando, el virus está mutando, está cambiando y incluyendo aquellos que estamos vacunados, no sabemos cómo esas cepas nos van a afectar en el futuro.
pero definitivamente menos que si no tuviéramos la vacuna. Correcto. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Hay que vacunarse porque inclusive algún grado de protección uno va a adquirir en contra de esas cepas que quizás no pueden afectar en el futuro. Eso pienso yo, doctor. De verdad, muchas gracias. Quiero decir que el doctor trabaja para Infectious Disease Consultants y el teléfono de su oficina es el 407-830-5577. Pero si no tuvo un bolígrafo con que anotarlo, visite nuestra página web que es pamacfl.org. Bajo infectólogos va a encontrar al doctor Maldonado y estoy seguro que él con mucho gusto lo puede atender si eso es lo que usted está buscando, un infectólogo que atienda su condición. Le pongo esta plataforma a su disposición en el momento que usted quiera, puede grabar cualquier mensaje que sea de utilidad para nuestra comunidad y yo me comprometo en ponerlo en las páginas, en las diferentes plataformas de PAMA, como también de mi revista. Y lo mismo le digo, cuando quiera escribir para seguir educando, mis páginas están a su disposición. Ha sido un verdadero placer verlo después de tanto tiempo. Me encanta, es una persona que aprecio mucho, admiro mucho lo que hace y su compromiso con la comunidad. Me saluda a su esposa y espero verlos pronto. Muchísimas gracias, doctor. Y mis respetos por tu iniciativa en llevar el mensaje correcto a la comunidad latina que tanto lo necesita. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Bye bye.